La ruta de Jaime Guzmán. Hoy, 1 de abril, se cumplen 35 años del asesinato de uno de los senadores más polémicos e influyentes en la historia de Chile, el gremialista Jaime Guzmán Errázuriz. Para conmemorarlo, ahora vamos a hacer un recorrido por los lugares clave en la vida de Guzmán. ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Dónde fue abatido por los frentistas? Vamos a verlo. Jaime Guzmán nació en Santiago el 28 de junio de 1946, en el seno de una familia de la alta sociedad. Realizó sus estudios primarios y secundarios aquí, en el Colegio de los Sagrados Corazones, donde destacó como un alumno brillante y muy católico. El pequeño Jaime creció en una casona ubicada en Alameda con Almirante Barroso, la cual tenía su propia capilla y donde él mismo sirvió como monaguillo desde los 5 años. A solo 3 cuadras se ubicaba su colegio. En los ramos humanistas como castellano e historia, el pequeño Jaime Guzmán siempre se sacó notas sobre 6. Sin embargo, en otras asignaturas como educación física y artes plásticas, sus notas oscilaban entre el 4 y el 5, con un 3 de vez en cuando. Esto se condice con su contextura física. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre de aproximadamente 1,70 m de estatura y extremadamente delgado. Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A esta universidad entró a estudiar Derecho el joven Jaime Guzmán en el año 1963. Aquí fundó el movimiento gremial y mucho después fue profesor de la misma casa de estudios. En su honor hay una sala con su nombre. En 1967, tiempos de la reforma universitaria, Jaime Guzmán fue un férreo opositor al gobierno y la FEUC demócrata cristiana. Posteriormente fue un acérrimo opositor al gobierno de la Unidad Popular. En el marco del paro de los camioneros contra el gobierno de Allende, los gremialistas, liderados por Guzmán, prestaron la Casa Central para las reuniones de los camioneros. ¿Pero qué es el gremialismo? Este se puede resumir en una sola frase: autonomía de los cuerpos intermedios. Es decir, es un movimiento político cuya ideología es ser antipartidos y antipolítica. Esto en la práctica significó respaldar activamente el golpe de Estado y la dictadura de Pinochet. Los gremialistas también tienen un concepto de bien común que quedó plasmado en la Constitución de 1980. Según esto, el individuo debe estar siempre por sobre el Estado o cualquier otro proyecto colectivista. Con esto se buscaba proteger la propiedad privada y limitar la capacidad del Estado para expropiar. El problema es que también significó el fin de muchos derechos sociales y limitó considerablemente el poder de los partidos políticos y los sindicatos, aún en democracia. En 1983, del movimiento gremial nació un nuevo partido político, la Unión Demócrata Independiente, la UDI. El partido fundado por Jaime Guzmán todavía hoy tiene su sede en la histórica casona de calle Suecia, a muy pocas calles, por cierto, de la Fundación Jaime Guzmán. Tanto en la fundación como en el partido se ha desarrollado un verdadero culto a la personalidad de Jaime Guzmán. Aquí su labor como docente, como fundador de la UDI, su trabajo para la dictadura de Pinochet y su breve paso por la Cámara Alta entre 1990 y 1991 son estudiados hasta en su más mínimo detalle. En ese contexto, hay 2 grandes mitos en torno a la figura de Jaime Guzmán que es necesario desmentir. Primero, no fue un jurista. Ejemplos de juristas fueron Enrique Silva Sima y los hermanos Arturo y Fernando Alessandri Rodríguez, todos ellos políticos y académicos de la Universidad de Chile que dejaron una vasta obra jurídica. Pero Guzmán no demostró ser ni un teórico ni un verdadero especialista en una área determinada del derecho, más allá de su rol de juriconsulto y asesor jurídico de la Junta Militar. Su producción escrita en materia jurídica es inexistente y su memoria de título, Teoría sobre la Universidad de 1970, tampoco trató sobre cuestiones de derecho y es básicamente un ensayo político. Es más, el único libro de derecho que publicó Guzmán no fue editado en vida y corresponde a una recopilación de apuntes de clases de sus alumnos en la UC. En segundo lugar, su concepto de Estado subsidiario que Jaime Guzmán plasmó en la Constitución estaba equivocado. La verdadera subsidiariedad tiene su origen en la tradición social cristiana y es básicamente lo que hoy entendemos como socialdemocracia. Es decir, el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Pero Jaime Guzmán pervirtió este concepto y lo volvió sinónimo de Estado mínimo y economía neoliberal. Así lo explica el jurista Enrique Silva Sima. Porque hay 2 o 3 aspectos que no tienen arreglo con esta Constitución. Uno, el sistema de la subsidiariedad y su reemplazo por el Estado social. Tremenda reforma. Eso es evidente. Con la Constitución actual no va a haber Estado social, inexorablemente. No. Y para que haya un concepto de Estado social, tiene que desaparecer esta noción de la subsidiariedad que se incorporó en la Constitución del 80 por iniciativa del pensamiento que a la sazón planteó don Jaime Guzmán.
Pero lo que pasa es que cuando se planteó el sentido de la subsidiariedad dentro del mismo contexto en que lo sustentó en su oportunidad el Vaticano o la Iglesia, ¿no?, es distinto del que se consagró aquí. El Estado subsidiario, que es el que se plantea, para que tenga realmente un valor de integralidad absoluto, debe ser conciliable a lo menos con el principio de la solidaridad. El 1 de abril de 1991, en el Campus Oriente de la Universidad Católica, Jaime Guzmán impartió su clase de Derecho Constitucional. A las 6:30, a la salida del campus, lo esperaba su chofer. Pero en la avenida Valle y Ordóñez fue atacado por dos frentistas. Los guerrilleros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete dispararon contra Guzmán frente al Campus Oriente, en la intersección de las avenidas Presidente Valle con Regina Pacis. Su chofer aceleró y huyó de la balacera con el senador. Fueron primero a la UDI y después al Hospital Militar, pero Jaime Guzmán murió horas después. En su honor, el tramo de la avenida que está frente al Campus Oriente fue rebautizado como Avenida Jaime Guzmán Errázuriz. Un dato que pocos saben es que esa avenida se llamaba así por el presidente de Uruguay, José Valle y Ordóñez, quien gobernó su país a comienzos del siglo XX y aún hoy es considerado uno de los mejores mandatarios en la historia uruguaya. Ironías de la historia: José Valle y Ordóñez fue el arquitecto del estado de bienestar uruguayo, el más avanzado y progresista de América Latina. En el otro extremo está Jaime Guzmán, quien destruyó el precario estado de bienestar con el que contaba Chile para 1973. Esto significó el fin de la industria nacional, de la educación universitaria gratuita e incluso el fin del aborto, el cual estaba contemplado en el Código Sanitario de 1931 ya en la época de Carlos Ibáñez del Campo. Pero volvamos a Jaime Guzmán. Momentos después de la balacera, mientras agonizaba, Guzmán hizo dos gestos muy significativos. Pidió que lo llevaran a la UDI y se aferró a su rosario. Más que amó a Dios y su patria, sería más preciso decir, amó a Dios y a la UDI. Cementerio General. En este mausoleo fue enterrado Jaime Guzmán. Tiempo después, las cenizas de su madre, Carmen Errázuriz, también fueron enterradas aquí. Tal y como podemos ver, este mausoleo ha sido constantemente vandalizado a lo largo de los años. El grado de violencia que se ha ejercido contra esta tumba es tal que incluso las cenizas de Carmen Errázuriz fueron profanadas. Este condenable ataque se repite a lo largo del país. En su momento existieron monumentos a Jaime Guzmán en Viña del Mar, Los Ángeles y Antofagasta, pero fueron vandalizados y destruidos. Una suerte distinta corrió el Memorial de las Condes, el más grande e importante que se ha levantado en memoria de Jaime Guzmán. Originalmente, junto con el conjunto escultórico, existía también en el piso inferior una especie de museo del gremialismo. Sin embargo, tras los constantes ataques, ese espacio fue redestinado al Centro de Monitoreo Urbano de las Condes. Si bien el memorial perdió parte importante de su propuesta, la última restauración, luego de años vandalizado, intenta compensar dicha pérdida con esta placa instalada recientemente. Y digo intenta porque hay un error demasiado grosero aquí. Los que hicieron esta placa o son mentirosos o son ignorantes, o las dos juntas. Acá al final dice que Jaime Guzmán es el único senador asesinado en toda nuestra historia y eso es falso. El primer senador asesinado en nuestra historia fue don Zenón Torrealba en la década de 1920. Hay una moraleja muy importante que uno debe tener muy claro antes de hablar de Jaime Guzmán, y es que ley pareja no es dura, es decir, dos cosas. Primero, que la violencia siempre hay que condenarla, venga de donde venga y sin ambigüedades. Y esto aplica tanto para los asesinos de Jaime Guzmán y quienes los justifican, como para el mismo Jaime Guzmán, que durante 17 años justificó y trabajó para un régimen que violó sistemáticamente los derechos humanos. Segundo, que la democracia y el Estado de Derecho siempre se deben respetar. Muchos consideraban, y todavía consideran, que Jaime Guzmán debía enfrentar a la justicia en su calidad de ideólogo y cómplice pasivo de la dictadura. Aun si todo esto fuera cierto, eso es algo que debían determinar los tribunales y no la violencia política. Del mismo modo, esta es una elección que también aplica para el mismo Jaime Guzmán, que el año 73, en vez de buscar una solución institucional para la crisis que vivía nuestro país, fue un acérrimo golpista. En resumen, no se puede condenar el asesinato de Jaime Guzmán sin también condenar al golpe y la dictadura que le sucedió y para la cual trabajó Jaime Guzmán y viceversa. Ley pareja no es dura. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Jaime Guzmán fue un héroe o un villano? Y aún más, ¿corresponde que tenga un monumento en la vía pública?